El gobierno cubano acaba de confesar algo que ya se sabía, lo ha hecho ahora legalmente y por escrito. Reconocen que el peso cubano ya no sirve para sostener la economía y que su única tabla de salvación es meterle la mano al bolsillo de quienes realmente producen dólares en la isla. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a desmenuzar el nuevo y confuso paquete de medidas que acaban de lanzar. Te voy a explicar por qué los economistas lo llaman la legalización del latifundio estatal y sobre todo vamos a analizar juntos por qué, una vez más, te están vendiendo la misma trampa con diferente envoltura. Esta norma establece cómo un actor de la economía puede acceder a divisas. Segundo, establece también cuáles son los compromisos a partir de ese acceso a la divisa, él tiene con la sociedad. Las transacciones en divisas en el país se autorizan de manera temporal, en tanto las condiciones del país así lo requieren. Está fijando un concepto de temporalidad porque no hemos para nada desechado el objetivo de, en algún momento, cuando las condiciones lo permitan, pues poder recuperar un entorno monetario donde el peso cubano sea realmente el centro del sistema monetario y financiero. Hoy tenemos que hablar muy seriamente. Y digo seriamente porque lo que acaba de pasar este 11 de diciembre de 2025 no es cualquier cosa. La Gaceta Oficial de la República soltó un bombazo. Un paquete de normas, decretos y resoluciones que, en teoría, vienen a poner orden en el mercado cambiario. Pero tú y yo, que llevamos años viendo esta película, sabemos que cuando ellos dicen ordenar, en realidad quieren decir controlar, exprimir y centralizar. Vamos a ponernos en contexto. Imagina que tienes una casa que se está cayendo a pedazos. El techo tiene goteras, las paredes están agrietadas y los cimientos ceden. Y en lugar de arreglar la estructura, el dueño de la casa decide pintar la fachada de un color diferente y poner un cartel en la puerta que dice: aquí no pasa nada, solo estamos cambiando la decoración. Eso es exactamente lo que acaba de hacer el gobierno con el Decreto Ley 113 del año 2025 y sus resoluciones acompañantes. El titular podría ser este: el gobierno admite la dolarización parcial de la economía, pero quiere ser el único dueño de los dólares. Aunque las autoridades nos lo venden como un mecanismo para estimular la producción nacional y captar divisas, la letra pequeña de estas leyes nos cuenta una historia de terror para el sector privado y de desesperanza para el ciudadano de a pie. Vamos a empezar por lo que más duele, por el bolsillo. La resolución 140 del Ministerio de Economía y Planificación introduce algo que han llamado coeficientes de retención de divisas. Suena técnico, suena a burocracia aburrida, pero escúchame bien porque esto es meterte la mano en la cartera. Si tú eres un trabajador por cuenta propia, si tienes una MIPYME o si formas parte de una cooperativa, el Estado se acaba de adjudicar el derecho de quitarte hasta el 20% de tus ingresos en divisas. Piénsalo un segundo. Tú te fajas, tú consigues los insumos, tú logras vender tu producto o tu servicio, tú te buscas la vida para conseguir esos dólares o esos euros que tanta falta hacen, y cuando entra el dinero, el Estado te dice: un momento, el 20% de eso es mío y te lo voy a cambiar obligatoriamente a la tasa de cambio oficial que yo decida. Esto es, en la práctica, un impuesto revolucionario disfrazado de política monetaria. Es una venta forzosa. Y aquí es donde entra el análisis profundo que no verás en el noticiero nacional. Esta medida se basa en la premisa de que existirá un mercado cambiario oficial, un mercado que hasta el día de hoy ha sido una fantasía. El Estado cubano lleva años sin vender divisas de manera estable a la población o a las empresas. Entonces, ¿de dónde van a sacar los dólares para ese supuesto mercado cambiario? Pues de ti. De la venta forzosa que le impongan a los emprendedores. Es como si te invitaran a una cena donde tú pones la comida, tú pones la bebida, tú cocinas y al final el anfitrión se sienta en la cabecera, se come lo mejor y te cobra la entrada. Pero esto va mucho más allá de un simple porcentaje. El Decreto Ley 113 reafirma algo que es la marca de la casa del modelo cubano: la discrecionalidad. Esa palabra es clave.
Discrecionalidad significa que no hay reglas claras e iguales para todos, sino que depende del dedo del funcionario de turno. El decreto dice que será el ministro de Economía y Planificación quien decida, a dedo, qué actores pueden hacer transacciones en divisas y bajo qué condiciones. Esto es gravísimo, porque en un país normal las leyes son universales. Si cumples los requisitos, operas. En Cuba no. En Cuba, el acceso a la divisa no va a depender de qué tan eficiente sea tu negocio, ni de cuánto exportes, ni de la calidad de tu servicio. Va a depender de si el ministerio te da el permiso o no, y ya sabemos lo que eso significa. Significa amiguismo, significa corrupción, y significa que la economía sigue siendo un feudo político en lugar de un sistema productivo. Y fíjate en la contradicción. Por un lado, te dicen que el peso cubano sigue siendo la única moneda de curso legal. Lo repiten como un mantra religioso. Pero por otro lado, estas mismas normas crean espacios gigantescos donde el peso cubano no sirve para nada. Formalizan la dolarización en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en el comercio mayorista, en el comercio minorista autorizado, en las actividades de exportación. Es una admisión tácita, aunque no lo digan con estas palabras, de que el llamado ordenamiento monetario fue un fracaso rotundo. ¿Te acuerdas cuando nos dijeron que iban a eliminar la dualidad monetaria? ¿Que el CUC desaparecía para que el peso cubano reinara soberano? Pues bien, mataron al CUC, pero el peso cubano murió en el intento. Y ahora tenemos una economía donde el rey es el dólar, pero un rey secuestrado por el Estado. Ahora quiero que nos detengamos en un análisis brillante que hizo el economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo. Él utiliza una imagen muy potente para describir lo que está pasando. Él dice que el Estado cubano se comporta como un latifundio. Y tiene toda la razón. Piénsalo así. Un latifundista es aquel que posee grandes extensiones de tierra, pero no las trabaja necesariamente. Vive de la renta. Vive de cobrarles a los campesinos por dejarlos trabajar en su tierra. El gobierno cubano se ha comportado históricamente como ese latifundista. En los años 90, cuando se legalizó el dólar por primera vez, crearon una fractura social. Luego inventaron el CUC, esos papelitos de colores que de Miranda compara genialmente con los billetes del huevo Monopolio. O mejor dicho, con los vales que los antiguos latifundistas daban a los campesinos para que solo pudieran comprar en la tienda del propio latifundio. El CUC fue eso, un vale sin valor real fuera de la isla, diseñado para capturar las divisas de la gente. Y cuando ese esquema colapsó porque imprimieron más CUC que el respaldo que tenían, vinieron con el ordenamiento. Y ahí ocurrió lo que muchos consideran el robo del siglo. A la gente que tenía cuentas en CUC, que eran los ahorros de toda una vida, se los cambiaron a 24 pesos cubanos por $1. Hoy, con la inflación y la tasa de cambio real en la calle, esos ahorros se volvieron polvo, se evaporaron. Por eso, cuando ahora el gobierno viene con este nuevo paquete de medidas, diciendo que abran cuentas en divisas, que confíen en el banco, la reacción de la gente es una mezcla de furia y risa nerviosa. ¿Quién en su sano juicio va a confiar sus dólares al mismo sistema bancario que confiscó los ahorros hace apenas unos años? Como bien señalan los comentarios en redes sociales, la confianza es como un vaso de cristal. Una vez que se rompe, no hay pegamento que la arregle. Y el Estado cubano ha tirado ese vaso contra el suelo una y otra vez. Sigamos analizando las normas, porque hay un detalle perverso en la resolución 125 del Banco Central. Esta resolución define quiénes pueden abrir cuentas en divisas. Y la lista es larga. Exportadores, inversionistas extranjeros, la gente del Mariel, proyectos de cooperación, iglesias y también, ojo, actores económicos no estatales. Pero, y aquí está el truco, siempre bajo la autorización del ministerio. Además, establecen cuáles son las fuentes legítimas para meter dinero en esas cuentas. Hablan de exportaciones, de remesas, de transferencias, y mencionan algo curioso, las ventas directas en divisas. Esto confirma que habrá ciertos elegidos, ciertos negocios privados o cooperativas que recibirán el permiso sagrado para cobrar en dólares dentro de Cuba. Esto crea automáticamente dos clases de negocios en Cuba. Los bendecidos por el ministerio, que podrán cobrar en moneda dura y sobrevivir, y los demás, la inmensa mayoría,
que tendrán que seguir peleando en pesos cubanos devaluados o arriesgarse a operar en el mercado negro bajo la amenaza constante de inspectores y multas. Es la institucionalización de la desigualdad entre empresarios. Si tienes el contacto, si tienes el padrino, accedes al dólar. Si no, te hundes con el peso. Pero hay más burocracia creativa en este paquete. Han inventado una sigla nueva. ACAD. Significa Asignación de Capacidad de Acceso a la Divisa. Suena moderno, ¿verdad? Pues no es más que un cupón de racionamiento para comprar dólares. Funciona así. El Ministerio de Economía le dice a una empresa: tú tienes permiso para comprar $10,000 al tipo de cambio oficial. Ese permiso es el ACAD. Es intransferible. Caduca si no lo usas. Y depende totalmente de que al funcionario de turno le parezca bien tu solicitud. El economista Pedro Monreal lo ha explicado clarísimo. Esto es hipercentralización. En lugar de dejar que el mercado fluya, que la oferta y la demanda determinen quién compra divisas, el Estado quiere decidir centavo a centavo quién recibe qué. Imagínate el nivel de corrupción que esto puede generar. Si tener un ACAD es la diferencia entre que tu negocio prospere o quiebre, ¿cuánto crees que valdrá conseguir esa firma por debajo de la mesa? En un sistema donde los salarios de los funcionarios no alcanzan para comer, crear mecanismos discrecionales es básicamente crear un mercado de favores y sobornos. Y mientras todo esto pasa en el papel, ¿qué pasa en la realidad? ¿Qué dice la calle? La reacción en las redes sociales ante estas noticias ha sido devastadora. Ya no hay ingenuidad. Hace 10 o 15 años, tal vez la gente hubiera dicho: bueno, vamos a ver si esto funciona, démosle un voto de confianza. Hoy no. Hoy el sentimiento general es de agotamiento total. La gente lee estas noticias y lo que ve es la confirmación de que el barco se hunde y el capitán está vendiendo los botes salvavidas. Hay un comentario muy recurrente que habla de la haitianización de Cuba. Es una palabra dura, dolorosa, pero refleja el miedo real de la población a caer en un estado de caos absoluto, de miseria extrema y de violencia, donde el Estado ya no provee nada, ni salud, ni educación, ni seguridad, pero sigue cobrando impuestos y reprimiendo. Muchos usuarios en redes señalan la hipocresía ideológica de todo esto. Llevan 65 años hablando pestes del imperialismo yanqui, diciendo que el dólar es la moneda del enemigo, y ahora resulta que la única forma de que la economía funcione es abrazándose a esa moneda. Como decía un usuario con mucha ironía, si el enemigo es el norte, ¿por qué no usamos rublos o yuanes de los amigos BRICS? La respuesta es simple: porque nadie quiere rublos. La economía cubana, en su desesperación, depende de las remesas y del dinero que viene del exilio, ese mismo exilio al que han insultado durante décadas. Y hablando de insultos, no podemos dejar de mencionar la campaña mediática que acompaña a estas medidas. En la televisión cubana, en esos programas que parecen sacados de una mala telenovela de misterio, siguen atacando a medios independientes como El Toque, culpándolos de la inflación. El vocero oficial Humberto López se desgasta intentando convencer a la gente de que el dólar sube porque una página web publica un número. Es el cuento de nunca acabar. Desinformado luces más bonito. Intentan confundir causa con efecto. El dólar no sube porque El Toque lo diga. El Toque dice que el dólar sube porque el peso cubano no vale nada, porque no hay producción, porque el Estado imprime dinero sin respaldo y porque la gente, en su desesperación por emigrar o por proteger sus ahorros, compra cualquier divisa que encuentre. Atacar al termómetro no baja la fiebre, pero al gobierno le sirve para tener un culpable externo y no asumir su responsabilidad. Ahora, volvamos al análisis de Julieta Hernández, una emprendedora que conoce el monstruo por dentro. Ella nos recuerda que esto no es nuevo. Ya tuvimos la resolución 115, ya tuvimos el CUC, ya tuvimos el MLC, es un ciclo que se repite. El gobierno abre un poquito la mano cuando está asfixiado, deja que la gente respire y en cuanto ve que hay dinero moviéndose, inventa un mecanismo para apropiarse de él. Julieta señala algo crucial: el aumento de la demanda. Si ahora más empresas estatales y extranjeras empiezan a cobrar en dólares, y también algunos privados autorizados, la demanda de dólares va a dispararse. Todo el mundo va a necesitar dólares para pagarle a sus proveedores.
¿Y la oferta? ¿De dónde salen los dólares? La oferta sigue igual o peor, porque el turismo no levanta cabeza y las exportaciones están en el suelo. ¿Qué pasa cuando la demanda sube y la oferta se estanca? Exacto, el precio sube. Así que es muy probable que, lejos de estabilizar el mercado cambiario, estas medidas disparen aún más el precio de la divisa en el mercado informal. Y eso, amigo mío, significa más inflación. Significa que el cartón de huevos, la libra de arroz y el pomo de aceite van a costar más caros en pesos cubanos, mientras los salarios estatales y las pensiones siguen congelados en el tiempo. Es una trampa mortal para el poder adquisitivo del cubano. Y lo más triste es que las autoridades lo saben. Saben que esto va a pasar. Pero su prioridad no es bajar la inflación para que tú comas mejor. Su prioridad es captar divisas para que el Estado, como estructura de poder, sobreviva. Necesitan dólares para pagar el combustible, para pagar los barcos de comida que llegan a cuentagotas y, seamos honestos, para mantener los privilegios de la clase dirigente. Hay otro aspecto que no se nos puede escapar: la bancarización a la fuerza. El gobierno está desesperado porque los dólares entren al sistema bancario. Por eso te obligan a abrir cuentas, por eso te obligan a vender el 20%. Pero ¿quién confía en un banco que no te deja sacar tu propio dinero? Hoy en día, tener dinero en un banco cubano es como tenerlo en una cárcel. Puedes visitarlo, puedes verlo en la pantalla de tu celular, pero no puedes llevártelo. Los corralitos financieros son el pan de cada día. Empresarios que tienen miles de dólares en sus cuentas y no pueden usarlos para importar porque el banco no tiene liquidez. Personas que reciben una remesa y tienen que hacer colas de madrugada para ver si el cajero tiene billetes, y muchas veces se van con las manos vacías. Con este historial, estas nuevas normas que exigen depositar los fondos en el banco suenan a chiste de mal gusto. Es pedirle a la gacela que entre voluntariamente en la jaula del león. El resultado previsible es que el mercado informal se vuelva aún más sofisticado. La gente buscará formas de operar fuera del radar, de mover el dinero en efectivo, de usar criptomonedas, de hacer compensaciones en el exterior. Cualquier cosa antes que entregarle el fruto de su trabajo a un sistema que ha demostrado una y otra vez ser un depredador de la riqueza ajena. Hablemos claro de la Zona Especial de Desarrollo Mariel. El nuevo plan para el Mariel es otro de los puntos de este paquete. Llevan años diciéndonos que el Mariel va a ser la locomotora de la economía. Han invertido millones en infraestructura. Y sin embargo, los rendimientos son bajísimos. Ahora, con estas normas, intentan darle una respiración boca a boca, permitiendo más operaciones en divisas allí. Pero el problema del Mariel no es de moneda, es de sistema. Los inversionistas extranjeros no son tontos. Ven la inseguridad jurídica, ven los impagos de la deuda externa cubana, ven la burocracia infernal y se lo piensan dos veces. Y ahora, viendo cómo tratan al sector privado nacional con estas retenciones del 20%, ¿qué confianza puede tener un inversor extranjero? Si el gobierno es capaz de exprimir a los suyos, ¿qué no le hará a los de fuera? El economista Pedro Monreal apunta que el Banco Central ha dado un paso atrás en la defensa de la moneda nacional. Y esto es muy fuerte. La misión principal de cualquier banco central en el mundo es proteger el valor de su moneda. Aquí, el Banco Central de Cuba está haciendo lo contrario. Está diseñando la infraestructura para que su moneda sea irrelevante. Se están preparando para un nuevo mercado cambiario, donde el peso cubano será, a lo sumo, una ficha para transacciones menores, mientras la economía real se mueve en divisas. Es la admisión de una derrota histórica. El proyecto de soberanía monetaria socialista ha colapsado. Y lo que queda es este híbrido monstruoso, esta dolarización parcial y supuestamente controlada, que ni es socialismo ni es capitalismo de libre mercado. Es un capitalismo de Estado, de compadres, un sistema de extracción de rentas donde una élite controla el acceso a la divisa y el resto de la población sobrevive como puede. Los comentarios en las redes también reflejan un miedo profundo a lo que llaman el esquema Ponzi del Estado. Un usuario, Carlos Aspurú, hacía un análisis financiero muy agudo. La dolarización no es una estrategia de crecimiento. Es la única salida de un país que ha estafado a sus acreedores internacionales. Cuba no tiene crédito.
Nadie le presta un centavo. El Club de París, los rusos, los chinos, todos están cansados de los impagos. Entonces, como no entra dinero de fuera por préstamos, la única fuente de liquidez que queda es el dinero de los cubanos, dentro y fuera de la isla. Estas medidas son eso. Un intento desesperado de raspar la olla, de sacar hasta el último dólar que esté escondido bajo el colchón o que venga en el bolsillo de un viajero. Es la economía del día a día, de la supervivencia inmediata, sin ningún plan de desarrollo a largo plazo. Y no nos engañemos con el lenguaje. Cuando leas en la prensa oficial frases como ordenamiento de los flujos monetarios o estímulo a la producción, tradúcelo. Ordenamiento significa que ellos quieren decidir quién gasta. Estímulo significa que te van a dejar trabajar un poquito para luego quitarte una parte. No hay nada en estas medidas que libere realmente las fuerzas productivas. No se habla de bajar impuestos. No se habla de dar propiedad real de la tierra a los campesinos. No se habla de permitir la inversión directa sin pasar por el filtro estatal. Todo sigue girando en torno al control. El tono de los comentarios que hemos analizado para este video es desolador. Hay burla. Sí, porque el cubano se ríe de su propia desgracia como mecanismo de defensa, pero debajo de la risa hay mucha rabia. Hay gente hablando de ministros que deberían estar presos por ineptos. Hay comparaciones con el exministro Gil, que terminó defenestrado y enfrenta cadena perpetua. La sensación es que los que dirigen la economía son aprendices de brujo, que juegan con la vida de millones de personas sin tener la menor idea de cómo arreglar el desastre que ellos mismos crearon. Incluso aquellos que alguna vez creyeron en el proceso, hoy se sienten traicionados. Ven como los hijos de los dirigentes viven vidas de lujo, viajan, tienen negocios, mientras al pueblo se le pide resistencia creativa. Estas medidas profundizan esa brecha. Porque el que tiene la CAT, el que tiene el permiso del Ministerio de Economía, ese va a vivir bien. Va a poder importar, va a poder vender en dólares, se va a crear o reforzar una nueva oligarquía, sancionada por la ley. Mientras el maestro, el médico, el jubilado, siguen cobrando en pesos que cada día compran menos. Es importante que entiendas que este 20% de retención a las MIPYMES y trabajadores por cuenta propia se va a trasladar a los precios. No lo va a pagar el empresario de su ganancia, lo vas a pagar tú. Si el dueño de la cafetería tiene que entregarle el 20% de sus dólares al Estado a un precio barato, va a subir el precio del pan con jamón para compensar la pérdida. Es matemática simple. Así que al final del día, este impuesto lo paga el consumidor final. Lo pagas tú cuando vas a comprar un par de zapatos, una libra de carne o un servicio de reparación. El gobierno dice que esto es para captar divisas para la economía nacional. Pero la gente se pregunta, ¿y en qué se usan esas divisas? ¿En comprar ambulancias? ¿En arreglar las termoeléctricas? ¿En abastecer las farmacias? Porque la experiencia nos dice que el dinero entra en el agujero negro del presupuesto estatal y nadie ve los resultados. Se construyen hoteles que están vacíos, se compran patrullas para la policía, pero los hospitales se caen a pedazos. Por eso, la desconfianza es absoluta. Nadie cree que entregar sus dólares al Estado vaya a redundar en un beneficio colectivo. Para ir cerrando este análisis, quiero que te quedes con la imagen completa. No veas estas normas como hechos aislados. Son piezas de un rompecabezas que nos muestra el final de una era. La era de la pretensión de igualdad y de soberanía económica ha terminado. Estamos entrando oficialmente en la etapa de la supervivencia del más apto, regulada por una burocracia que busca asegurar su propia existencia a costa del bienestar general. El Decreto Ley 113 y sus resoluciones son el certificado de defunción del peso cubano y la partida de nacimiento de un sistema de castas económicas. Los que tienen dólares y permiso y los que no. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuánto tiempo puede sostenerse un sistema así? ¿Puede una economía funcionar basándose en la desconfianza, en la coacción y en la venta forzosa de divisas? La historia económica mundial dice que no. Que los mercados negros siempre ganan a los controles de precios. Que la gente siempre encuentra la manera de saltarse las barreras absurdas. Y que, tarde o temprano, la realidad se impone sobre los decretos. Pero mientras eso llega, nos toca vivir este capítulo amargo.
Nos toca ver cómo intentan vendernos la misma moto averiada de siempre. Nos toca descifrar el lenguaje técnico para entender que, una vez más, vienen a por nuestro dinero. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que estas medidas van a bajar el precio del dólar o lo van a disparar? ¿Confiarías tus divisas al banco bajo estas nuevas reglas? Déjame tu opinión en los comentarios, que sabes que aquí leemos y analizamos todo lo que ustedes nos dicen, porque la realidad de Cuba se construye con la voz de ustedes, no con lo que dice el noticiero. Si este análisis te ha servido para entender un poco mejor lo que está pasando, si te ha dado herramientas para ver más allá de los titulares oficiales, te invito a que te suscribas al canal. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas nada y comparte este video con tu familia y tus amigos. La información es poder y en tiempos de confusión, tener las cosas claras es lo más valioso que podemos tener. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más cubanos, dentro y fuera de la isla, para que nadie nos haga cuentos. Yo soy Alfredo y como siempre te digo, nos vemos en un próximo video de Noticias Cuba. Chao.